Muy bien, vamos a continuar con el podcast de esta mañana. Recuerda, estamos en el devocional del día de hoy y queremos invitarte a que puedas compartir este devocional, pero que también puedas entrar a nuestro canal de YouTube, La Cabina Podcast, para que puedas suscribirte a nuestro canal y también puedas descargar lo que es esta aplicación de Anchor. Ahí vas a encontrar todo el contenido que estamos subiendo. Esta aplicación es totalmente gratis, descárgala en tu Play Store o en lo que es el Apple Store también. Y una vez que te registres, ya sea con tu correo o ya sea con tu cuenta de Facebook, nos buscas como Minutos que Transforman y La Cabina Podcast. Y ahí vas a encontrar todos los episodios. Este episodio número 13 lo encontrarás ya en unos minutos más. Una vez terminando, lo subimos a las plataformas para que lo puedas compartir, lo puedas escuchar de nuevo. Y sé que va a ser de gran bendición. Así que gracias a todos los que están conectados. Y bueno, vamos a pasar con la palabra del día de hoy. Y el día de ayer comenzamos a hablar acerca de lo que es cómo superar o cómo vencer los temores. Hablamos acerca también del miedo, no meramente del temor, sino también del miedo y algunas de las cosas que pueden detenernos, pueden limitarlos. Así que puedes interactuar con nosotros, puedes dejar tu comentario y esto va a ser de gran bendición. Así que, bueno, voy a abrir micrófonos para que puedan interactuar también los pastores y Wendy, que hoy nos acompaña esta mañana. Entonces seguimos con la misma temática, el temor. Y hay un pasaje que, ¿saben? Este pasaje yo lo tenía guardado ya 2-3 meses. En un tiempo de lectura como que fue algo que resaltó y el día de ayer que estábamos hablando de este tema, bueno, se me vino a memoria. Y en el segundo libro de Samuel, el capítulo 20, segundo libro de Samuel, el capítulo 20. Hoy vamos a hablar acerca del miedo al abandono, el temor o el miedo al abandono. Mucha gente camina con ese temor. De hecho, se le llama la herida del abandono. Y es una herida que se produce desde la infancia, principalmente donde quizá hubo padres ausentes, cuando hubo abandono de papá, de mamá y el niño tuvo que enfrentar esta situación en su poco entendimiento y capacidad, ¿verdad? Pero se crea una herida y así se va creciendo. Y aparte también cuando pues la gente que uno a veces espera o tiene ciertas expectativas y te abandona, entonces todo eso va produciendo un temor, un miedo al abandono. Así que dice así la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 20, el versículo 1 y 2. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Me llamó mucho la atención esa parte, dice, todos abandonaron a David. Yo creo que esa etapa de David ha de haber sido un poquito difícil cuando uno espera cierta respuesta. En todos los ámbitos esto afecta, ¿verdad? En todo, no solamente en el ámbito de la iglesia, sino en cualquier ámbito, en lo social, en lo familiar. Cuando de repente te abandonan, no sé si alguno de ustedes ha pasado por esa situación de que, y ser honestos, ¿no? El decir, no quiero que se vaya la gente, ¿verdad? Por las circunstancias que sean. Sí, de hecho, bueno, podemos ya un poquito más profundo ir analizando el perfil de David, que obviamente eh, tiene se le denomina autofobia. Obviamente es por el hecho de que todos lo empezaron a dejar y quieran o no, pues obviamente eso genera en nosotros un miedo irracional. Es un miedo a cuando, porque si podemos analizar un poquito la historia de esta parte,
O sea, menciona que todos lo abandonaron. Y no solamente fue una persona, sino pudieron haber sido personas allegadas, Claro. familiares, pudieron haber sido personas de confianza o que creía él que eran de confianza. Y sabes, a todo eso se le puede dominar como una autofobia o es el miedo al estar solo. Y obviamente hay ciertas raíces que vamos a ir analizando que cómo a David le fueron afectando en su corazón, pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros que hemos pasado por algún momento así de abandono, Ujú. obviamente tenemos ciertas raíces que las cuales pues tenemos que sanar. Y es bien difícil este punto porque, bueno, hay ciertos rasgos de alguien que camina con ese miedo o ese temor a ser abandonado, ¿verdad? Pero yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que hay personas, tanto cercanas o en medio, un intermedio, ¿verdad? O sea, no tan cercanas y que te llegan a abandonar. Porque cuando son personas que solamente conoces por, Sí. ¿cómo se puede Por decir? tiempos, o Por sea, lejos, sí, ¿no? O sea, Yo los llamo amigos conocidos. fugaces. ándale, esa es la palabra. Fugazmente dices, está bueno, no está, no hay problema, pero ¿qué pasa cuando son esas personas intermedias o muy allegadas y te abandonan? Y sabes, en estos últimos tiempos, como que se ha acentuado mucho eso. No sé si sea nada más mi percepción de la vida o también ustedes han visto que muchos de repente, ¡pum! Y Sí. sabes, es más fuerte y lastima más cuando se te abandonan sin ninguna razón o aparentemente sin ninguna razón porque no hubo ninguna despedida, Sí. no hubo ningún ¿sabes qué? Pues, lo lamento ya, no, no. De Sí. niños decían, córtala, ¿no? Sí. Sí, simplemente ya nada más abres tus redes sociales y bloqueado. Pum. ¿Te han bloqueado a ti? ¿Te han bloqueado a ti? O yo también lo he hecho. Me ha Bueno, pasado es el, también. es el, Sí, pod- sí, es el nos ha pasado. podcast Yo creo que a todos nos ha de pasado. sinceridad esta mañana, Sí. ¿verdad? El que uno dice, bueno, ya no, ni un comentario, ni un hola, ¿verdad? Simplemente se abandonó esa amistad, se abandonó esa relación y, ¿sabes? Crea un conflicto. Yo quiero como que tratar de ver este cuadro de David cuando todos lo abandonan. Ahora, David ah, no es la primera vez que le sucede ahí. O sea, David antes de su llamado lo vemos abandonado, ¿verdad? Lo vemos cuando el profeta Samuel en el primer libro, al capítulo creo que es el 13, 14 por ahí, va a ungir al nuevo rey de Israel a causa de la desobediencia de Saúl. Y cuando Isaí pasa a todos sus hijos, pues no era ninguno de ellos y Samuel le dice, aquí falta alguien porque pues de aquí tiene que salir el rey. Y el padre, y lo hemos escuchado en demasiadas predicaciones, ¿verdad? Que el padre de David dice, bueno, tengo uno, pero está ya solito, está Con las cuidando. ovejas. Cuidando las ovejas. En el redil, Sí, ¿verdad? O sea, prácticamente estaba abandonado, ¿verdad? claro. Claro que ahí en ese espacio de soledad donde quizá David estaba relegado, ahí David tuvo sus experiencias con el Señor, ahí escribió alguno de sus salmos, ¿no? Pero David fue un hombre que experimentó mucho esta parte del abandono, ¿no? Y de que lo dejaban, de las traiciones. Sí, de hecho, yo creo que lo podemos ver plasmado en los salmos, cuando si tú lees la mayoría de los salmos que no son de alabanza, menciona mucho y por qué me has abandonado y cuándo te vas a acordar de mí, porque se puede ver cómo mucho David expresaba eh, esa área, ese vacío y ese dolor que él tenía en su corazón, pero obviamente, claro, él mencionaba siempre algo negativo de él, pero siempre mencionaba un atributo de Dios donde él Ujú. llenaba o donde él era ministrado en esa parte, Fíjate, esa área. porque no es malo. Los salmos son de verdad un libro muy, para mí, muy especial porque en los salmos principalmente de David, veo cómo debe de ser nuestro corazón delante de Dios. Sí, El no reservarnos, aun cuando nos sintamos solos, ¿verdad? Sintamos que estamos abandonados, a veces lo guardamos, sí. ¿verdad? Y Sí, yo creo que es como que el tratar de reprimir, ¿verdad? Ese miedo y no, no, todo está bien. Y sí afecta a la distancia, pero vemos cómo David, y es muy acertado tu comentario, cómo él expresa algo negativo de él. Me siento solo, me siento abandonado, me siento, ¿hasta cuándo vas a responderme, Señor? O sea, inclusive hasta con Dios. Sí, Pero después Él responde, ¿verdad? Mas tú, Señor, escucharás o estarás conmigo.
Y yo creo que así debe de ser nuestra relación, abrir nuestro corazón a Dios, a no guardar ese miedo, Sí. no reprimir ese miedo cuando, ¿verdad? Porque todos, yo creo que todos tenemos miedo a quedarnos Sí, solos. y de hecho hay algo bien interesante en esta parte de la historia porque, por ejemplo, hay algo que comúnmente pasa, las personas que comúnmente tienden a guardarse todo, siempre tienden a dañar con acciones o con palabras eh, tal vez inconscientes, pero que dañan, actitudes, palabras que dañan. Y por ejemplo, esta persona, Seba, Ujú. por ejemplo, esta persona lo más seguro es que también pasó por momentos de soledad, pasó por momentos de abandono, pero algo que, por ejemplo, la diferencia entre David es que David era más honesto y aceptaba que él necesitaba ayuda y sabía que él ocupaba cambiar esa parte de la soledad, pero comúnmente personas como Seba siempre tienden a hacer eso, Ujú. siempre tienden a, como decíamos en un momento, a abandonar relaciones, a abandonar, a crearse ciertos tipos de preguntas por lo mismo, de las malas experiencias que pasaron, se lo guardan y es algo que yo recomiendo mucho que a los que me están escuchando, que no lo hagan, nunca se guarden nada por años porque sí o sí, van a tender a ser como Seba. Ujú. Van a tender a dos cosas, a abandonar sin cualquier razón, nada más porque sí, o a provocar que personas abandonen a personas Ujú. que están unidas. Casi siempre este tipo de personas crean siempre esas, como dice la Biblia, ¿no? Disensiones entre el Ujú. pueblo, crean, separan. Sí. Entonces, esas son personas que guardan esos sentimientos negativos y hay que tener mucho cuidado con ello. Y fíjate que algo que mencionamos hace un momento es que desde pequeños, ¿verdad? Desde pequeños yo he visto, por ejemplo, a niños, ya, quizá bebés no, pero ya 2, 3 años, Sí, ya, cuatro, cinco. ¿verdad? Cuando el papá o la mamá se empiezan a separar, hasta se pescan de la pierna y no te va, o tienen ¿verdad? Ese Sí. sentimiento, esa emoción, no sé, sentimiento, emoción de poder decir, no me dejes. O sea, pero son por cuestiones, ¿verdad? Que a veces se atraviesan y más cuando se acentúan porque el papá abandonó, porque la mamá abandonó el hogar, ¿verdad? Y pues imagínate un niño tratar de enfrentar esa situación. Y algo que pasaba muy similar es cuando entraban al kinder. De que entraban Ándale. Ajá. al kinder y bueno, yo me acuerdo que a mi hermano le pasaba, lloraba porque pues se Lo iban a ir dejaban mis ahí, papás. Sí, sí, porque lo dejaban ahí, ¿verdad? A lo mejor sí, de ese sentido de me están abandonando mis Sí. papás aquí. sí. Oye, sí, y es cierto, fíjate que ahora que mencionas eso, Wendy, cuando entran, bueno, que cuando entraban, ¿verdad? Que ahora, pues, es en línea. Pero ese era el cantar de cada Sí, nuevo inicio, cada ¿verdad? año. Los Sí. niños llorando. ¿Por qué? Porque no querían, sentían que quizá que les abandonan. ¿A ti te pasó, Wendy, o no? No, no me ¿No te acuerdo, pero a mis acuerdas? hermanos sí, porque Tú te me acuerdas de tocó tus ir con mi hermanos. mamá, sí. Ok. Y luego también pues tiene que ver mucho esto, cuando no hay una buena paternidad, Así es. ¿verdad? No se brinda la seguridad dentro de casa. Por eso a los que nos escuchan, qué importante es el aprender a brindar seguridad a nuestros hijos desde pequeños, ¿verdad? El poder, el infundirles, ¿verdad? La seguridad que a pesar de que cuando no te vean, igual siendo niños, ¿verdad? Que ellos puedan decir, pues, yo sé que mi padre no me va a dejar. Sí, de Sí, hecho claro. esa parte de la seguridad se forma cuando aprenden a no solamente alimentar su autoestima, sino también a disciplinar, pero no hablamos de disciplinar de De nalgadas, sino corregir. Ajá. hablamos, sí, de corregir ciertas actitudes, como por ejemplo, cuando, en este caso, cuando los niños vienen a la iglesia que, con todas las medidas y los dejan abajo, dejan que bajen a las escuelitas y empiezan a llorar, y Ajá. cuando los papás no los corrigen, no corrigen esa parte que es la autofobia, los niños se empiezan a asociar con papás que están pero no están. Ajá. Y obviamente esa ausencia, no ocupas obviamente que te separes de tu esposo o tu esposa, pero ya se crea esa ausencia cuando Ujú. no hay una corrección. Van creciendo los hijos y obviamente lo resienten más cuando de pronto llegan a la adolescencia o llegan a una edad entre la preadolescencia y los dejan hacer, los dejan pensar, sentir todo lo que ellos quieren. Y pues obviamente pues no porque también alimenta mucho esa inseguridad que ellos traen y Ujú. cuando crecen es cuando empiezan a sentir más profundo la soledad. Cierto. Quiero agregar algo a lo que mencionas de corrección, porque a veces como que tenemos un conflicto con esa palabra, Ujú. no sabemos corregir.
hay dos tipos de corrección. Una de ellas es la corrección formativa. O sea, corregimos para formar, ¿verdad? Su carácter, para ayudarles a su crecimiento, ¿verdad? Normalmente tenemos la negativa, ¿verdad? La que es para disciplinar, para cuando tú dijiste, cuando te daban las nalgadas, ¿verdad? Sí. Pero sí es buena esa corrección formativa. Ujú. ¿Verdad? Enseñarle a nuestros hijos el afirmarles la seguridad y también pues el no hacerles dependientes, ¿verdad? Ajá. Porque también ese es otro problema, que somos Sí. tan dependientes a estar Sobreprotectores. siempre, exacto, y sobreprotegemos y cuando vamos creciendo, pues nos damos cuenta que el mundo es una jungla, ¿verdad? Como decimos así, es una Sí. jungla, te tienes que enfrentar al mundo y que en el mundo cuando hablamos en el mundo, hablamos ya cuando salimos de casa y tenemos que enfrentar la vida solos, que también va a haber traiciones, va a haber gente que va a estar un día y el otro día no va a estar y nadie fue entrenado para eso. Ahí el problema, es donde se gesta Nadie el fue problema. entrenado para eso. Tania. Así es, yo creo que nadie ha sido entrenado pues para eso, ¿verdad? Recuerdo yo creo que también se da en el transcurso de cuando haces amistades, ¿verdad? Haces amistades, no sé, tienes una amistad en la escuela y luego pasas a la secundaria, pasas a la preparatoria y tú crees que esos amigos van a ser para siempre, o sea, como que vas a tener esa amistad para siempre. Exacto. Pero te das cuenta que vas creciendo, vas teniendo cada quien pues su vida, cada quien va agarrando como que su estilo de vida y vas viendo que no, esas amistades no van a estar para siempre contigo y es como que dices, chin, o sea, entonces no hago una amistad porque pues he aprendido que no son para siempre, ¿verdad? Pero tenemos que aprender también a confiar, ¿verdad? A saber que podemos hacer amistad y que hay que cerrar ciclos cuando hay que Claro, cerrarlos. cuando es necesario, ahora también agregando lo que dice Tania, es cierto, ya y vamos creciendo y pues sí, hay personas que van a ser fugaces, ¿verdad? En todos los aspectos y tenemos que ser maduros, tenemos que aprender a seguir adelante, ¿verdad? Tenemos que aprender a continuar y también algo importante es, por ejemplo, cuando se crea esta herida del abandono o se provoca este miedo o temor al abandono, es cuando se ha perdido un ser amado también. Sí. En la pérdida de un ser amado, bueno, porque uno se siente vulnerable, se siente pues que ahora qué rumbo, ¿verdad? Y yo creo que Wendy, tú puedes dar Así es. testimonio, ¿verdad? Sí, ¿Hace claro. cuánto partió tu mamá? Hace 1 año y 7 meses. 1 año y 7 meses. Y claro Sí. que sé que, bueno, como te hemos acompañado en ese proceso, ¿verdad? Sé que no ha sido fácil, pero Sí, claro. ¿cómo tú en tu experiencia, ¿verdad? Porque quiero igual que todos los que están escuchando, porque cuántas personas ahora a través de esta enfermedad, de esta pandemia, no perdieron un ser amado, ¿verdad? Muy allegado o intermedio, pero duele la pérdida, ¿verdad? El saber que ya no estará y hasta cierto punto uno no quiere estar solo, Sí, claro. ¿verdad? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo tú lo has digerido? ¿Cómo lo has transformado tú eso? Pues primeramente algo que pues sí me pasó en cuestión de mi mamá, ¿verdad? Que yo estaba apegada a ella y pues éramos las que estábamos en casa. Entonces cuando pasa esta situación, sí tuve esa de estar solo, pero fui cada día, pues primeramente con Dios, o sea que el Señor sabía que Él estaba conmigo y que en su momento Él era el que me daba ese refugio, ese consuelo, ¿verdad? La oración, la comunión, eso fue lo que me fortaleció. El saber que en ese momento sí hubo personas eso me ayudó mucho, o sea, hubo personas a mi alrededor que no me dejaron sola, amistades, y eso fue lo que me ayudó a poder sobrellevar. Y hasta el día de hoy, el saber que, pues, lo que Dios hizo, o sea, que no me entristece, no, gracias a Dios, no caí en depresión. Ujú. Y el saber que ella está mucho mejor, porque para esto Dios me daba esa palabra antes de que ella falleciera, ¿Cuál? que ella iba a estar mucho mejor. Ok. Entonces, antes que ella falleciera, horas antes, Dios me hablaba que ella iba a estar mucho mejor y yo me recuerdo que bajo y estaban todas las personas en el hospital y me miran con paz, me miran tranquila y dicen, no, güey, pues la mamá de Wendy va a estar mucho mejor. Entonces todos vamos a nuestras casas, a las horas mi mamá fallece. Entonces Dios antes me preparó. O
sea, para esa soledad, porque pues sí es difícil. Sí, claro, claro, siempre la pérdida, o sea, cuando uno tiene una pérdida de un ser amado, ¿verdad? También viene ese conflicto interno, porque pues, y más cuando es papá, mamá, esposo, esposa, un hijo, alguien muy cercano, ¿verdad? Pues uno no quiere dejar a esa persona, ¿verdad? O que lo deje esa persona. Pero la verdad sí yo me asombro en lo que Dios ha hecho en tu vida, porque veo cómo estás fortalecida. Digo, 1 año, 7 meses todavía es muy prematuro, Sí. pero veo cómo Dios te ha levantado, sigues sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero algo muy importante de lo que tú mencionaste es que sí hubo gente a tu lado. Sí, O sea, si hubo personas que, voy a usar en este contexto, en este sentido, te abrazaron, te cobijaron, ¿verdad? Y eso afirmó mucho la seguridad en tu vida, ¿no? sí, claro. Las amistades, mi familia, o sea, el que estén ahí, por ejemplo, hubo amistades que una de ellas, ¿verdad? Que la conocen es Sujei. Ella estuvo conmigo, o sea, hasta se quedó días ahí conmigo. Y recuerdo que hasta la misma iglesia se me acobijaba, ustedes como Claro. mis pastores, y eso se siente, da la seguridad que no estás sola, o sea, que Dios está contigo y hay personas que te estiman, te quieren y están también ahí contigo. Entonces uno, al momento de cuando tiene un abandono, ¿verdad? De este tipo o un distanciamiento por alguna persona, alguna relación, inclusive también, por ejemplo, he visto se ve muy dado, Steven, eh, cuando ya sea al hombre o la mujer, ¿verdad? Lo abandona la pareja, Sí. ¿verdad? Y luego viven con ese miedo. Y de hecho hasta se ve en que les cuesta trabajo, ¿verdad? Quizá hasta relacionarse ya con la gente, ¿verdad? O son muy aprensivos, Sí. aprensivos en el sentido de que no quieren soltar a la gente, se vuelven hasta controladores, Sí. ¿verdad? Se vuelven hasta controladores o tienen desconfianza a una nueva amistad, a una nueva relación. Sí, de hecho ya todo esto estamos hablando de ya síntomas cognitivos. Tiene que ver todos aquellos que permiten pensamientos o sentimientos que obviamente, por ejemplo, no quieren estar solos, se sienten, son fatalistas. De hecho, inclusive hay diferentes tipos de pensamientos. Son 4 características o creencias erróneas que habla acerca de la soledad. La primera son pensamientos de tipos catastróficos. Ujú, Pensamientos que obviamente, por ejemplo, dice, pues nunca voy a encontrar a nadie. ujú. O pensamientos que hablan acerca de que esta es mi última oportunidad. Y cuando alguien pasa por situaciones de ese tipo, por ejemplo, comúnmente en los jóvenes, cuando escogen mal a la persona, ¿no? Y pasan relaciones y de pronto terminan mal o terminan por X o Y, viene este tipo de pensamientos. El segundo tipo de pensamientos también son creencias de todo o nada, son creencias absolutas. Ujú. Y obviamente ese tipo de personas son los que dicen todo o nada. Vámonos. Exacto. O si es ahorita este tiempo, si no, ya nunca más. ¿Es Ujú. esta persona o ya nunca más? El tercer tipo de pensamientos son pensamientos relacionados con una elevado autoexigencia. Entonces ahí también tiene mucho que ver la persona si eres perfeccionista. Si eres persona que eres muy exigente contigo mismo, no te permites inclusive equivocarte, ¿no? Por ejemplo, el típico pensamiento de que ¿qué hice mal? ¿Qué hice? ¿Por qué yo hice esto? Y cuando obviamente una relación pues son dos Ahora, personas. discúlpame que te interrumpa, esa parte lastima y es como que autoflagelarse, Ajá, ¿verdad? Y voy a decirte algo, al menos a mí como pastor me ha pasado esa parte. sí, Cuando alguien se va de la iglesia y es lo primero, ¿qué hice mal? sí, ¿Verdad? Y más cuando no da alguna razón, no se despidió, ¿verdad? Pero gracias a Dios, digo, he aprendido a trabajar en esta parte de lo que son los pensamientos, a aprender a ordenarlos, a que no pueda haber ahí un desequilibrio, pero muchos, sí, ¿verdad? Se autoflagelan con eso, porque de ahí viene la condenación, sí. ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Fui yo? Cuando hay que entender que a veces la gente se va simplemente porque quiere irse. Sí, y es algo que no logramos comprender, pero sabes, este sentimiento es el más común de todos, pero es ahí donde vienen, a consecuencia de la autoflagelación, vienen las creencias anticipadas. Ujú. Todos los pensamientos de uno ya, por ejemplo, dice, no, es que no sé por qué, pero empiezas a pensar en ti tantas razones, es que se me hace que fue por esto.
fue porque a lo mejor le empezar a hablé mal. suponer, Sí. no empezar las suposiciones en la mente son dardos, Sí. ¿verdad? Y al igual que autoflagelarse, estar mirando y creo que fue esto, y creo, cuando en realidad, bueno, yo ya opté, ¿verdad? Por pensar y decir, bueno, cada quien toma su decisión, se quiso ir adelante, Sí. y no solamente cuestiones de la iglesia, sino también cuestiones personales, ¿verdad? Sí. Personas que estuvieron allegadas y no meterme en ese conflicto, ¿verdad? Porque si me meto en ese conflicto, la verdad voy a salir perdiendo. Y aquí el asunto es que desaprovecho también, ignoramos lo que decía Wendy, que sí hay personas Sí. que van a estar ahí y Sí. que a veces por error propio, ¿verdad? Esa relación se descuida o ya se deja de tenerle cierto valor, ¿verdad? Entonces yo he aprendido eso. Bueno, se va, no me dijo el por qué. Hace poco me pasó en una relación así. No hubo razón, bueno, al menos en mí no hubo ninguna razón, simplemente adiós, tan tan. Como dices tú, ya no te hablo, no, nada. Sí. Bloqueado. Pues Bloqueado. no sé si me bloquearon, la verdad no sé si me bloquearon o no, pero el hecho está de que no permití yo, ¿verdad? No permití yo que mis pensamientos, mis emociones Sí. se desequilibraran y luchar con fui yo que hice mal, y luego el suponer, el decir, bueno, Sí. quizá fue esto, ¿sabes qué? Se fue o simplemente se fueron porque fue su decisión. Sí. ¿No? Y dejar de ser aprensivos y dejar de todo eso y decir, pues adelante, pues oyes, hay gente también a mi lado que sigue estando conmigo, hay gente mi esposa, mis hijos, los colaboradores, hay personas en la iglesia que me han brindado su amistad, ¿verdad? Y adelante, tengo que seguir adelante, esto me ayuda a crecer, a madurar, Sí. ¿verdad? Obviamente también a aprender a establecer esos límites que sabe uno que por no ponerlos, ¿verdad? A veces se crea todo eso. Entonces, Sí. De hecho, hay que tener mucha atención en ese tipo de situaciones, de creencias, de pensamientos, inclusive de sentimientos, porque ya después cuando no logras tener un cierto dominio o una cierta madurez emocional o inteligencia emocional, es ahí donde uno empieza a agarrar ciertos tipos de patrones o amistades similares. Por ejemplo, eso es lo que viene hablando del perfeccionismo. Parte del perfeccionismo, uno muestra esa parte cuando uno, por ejemplo, tiene ciertos tipos de amistades o de personas, y comúnmente te buscas personas que se parezcan a la amistad sí, que te dejó. exacto. Pero el problema es Se que replica. también, sí, el Ujú. problema es que también obviamente repites los mismos patrones que en el pasado, y por eso te vuelven a dejar y por Exacto. eso vuelves a ser codependiente, porque eso también habla de la codependencia. Y es tremendo el miedo al abandono. Sí. Bueno, déjanos tu comentario ya, Chapa. Nuestro hermano Jonathan Chapa deja su comentario. Dice: el miedo al abandono es un trastorno de ansiedad que supone un temor intenso a quedarse solo. Puede llegar en un momento en el que la persona se siente en ese temor intenso. Bueno, está un poquito grande el mensaje, pero es cierto. Es un problema aquí que tenemos que aprender, Sí. ¿verdad? Y principalmente el cuidar nuestro corazón, porque vamos a ver esa parte. A veces, por el abandono de alguna relación, tenemos miedo y vivimos a la defensiva, ¿verdad? Siempre estamos así como que a la sospecha, Sí. ¿verdad? A la sospecha. Y me dijo a mí una persona hace poco, me dice: oiga, usted como pastor, dice, cuando la gente se va, ¿verdad? Y pues es difícil, y luego lo veo, me pregunta, me decía esta persona. Me decía: y veo que sigue usted como quiera con la gente, abriéndole su corazón y siguiendo igual. Pues es que le digo, es que no debo de cambiar. Claro, tomo mis medidas, Sí. aprendo a tomar mis medidas, pero no puedo vivir con ese miedo, ¿verdad? Así es. No puedo vivir con esa sospecha, ¿no? Y con esa inseguridad. No puedo vivir así, o sea, yo tengo que seguir adelante confiando. Hay gente que sí va a estar ahí y tengo que seguir adelante, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque también esto crea que se dañe tu corazón, que se amargue mucha gente, Sí. ¿verdad? Que se amargue. Yo he escuchado personas que dicen: es que no estuvo conmigo. Y cuando yo estuve
yo estuve con él y nunca me hizo una llamada y te empiezas a amargar. Entonces ya no solamente es el temor al abandono, sino que ahora se agrega la raíz de amargura y cuidado, porque dice la Biblia en Hebreos que cuidado porque esta contamina no solamente al que la tiene, sino al que puede estar al lado, o sea, Sí. ¿verdad? Entonces, Wendy, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que también se vive, algo que me ponía a pensar era cuando uno como joven viene sin sus papás a la iglesia. Ujú. Vienes solo y la verdad que el caminar en la iglesia, porque tú ves a las demás familias que vienen sus papás y sí es difícil también. Esos momentos que te sientes solo, o sea, que están tus papás, bueno, no vienen a la iglesia y ves las familias de los demás jóvenes, porque eso también lo hablaba con una joven hace días. Y dice, es que me siento, pues es que mis papás no vienen y yo veo las familias de los demás y yo creo que también es otro punto donde hay jóvenes Sí. que se sienten Solos, solos. ¿verdad? Y bueno, yo platicaba el día de ayer con mi esposa y le decía que debemos de aprender a disfrutar también esos momentos de soledad. Sí. Sí, claro. Porque, ¿sabes? Hay bueno, no que haya dos tipos, sino en mi entendimiento, ¿verdad? El primero, pues es cuando la gente se va porque quiere irse, Sí. o por las circunstancias que seas. Pero también hay otra que Dios permite que se vayan y que atravieses una situación solo, ¿verdad? Para que aprendas, ¿verdad? Lo importante bueno, yo en este aspecto lo he aprendido así, de la comunión con Él. ¿Qué dice la Biblia? No te dejaré ni No te te desampararé. desampararé, ¿verdad? Dice la promesa que nos dio nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, el 18 en adelante. Una de ellas es, contigo estaré todos los días hasta el fin de los tiempos. O sea, cuando hay que ser muy sabios y discernir, y así como que el corazón es resguardado. Sí. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, cuando tienes miedo al abandono o cuando ya te abandonaron, te puedes amargar, te puedes resentir, te puedes condenar, lo que ya mencionamos, ¿verdad? Pero aquí lo principal es entender, bueno, vamos a pasar este proceso y vamos a claro. aprender. Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿No? ¿Qué me quieres enseñar? Y principalmente, o sea, todos te podrán abandonar. De hecho, hay un versículo en Jeremías donde el profeta, ¿verdad? El Señor a través del profeta le dice al pueblo, aunque todos tus enamorados te abandonen. ¿Son truenos? Sí. Perdón, yo pensé que era un ruido se escuchó muy fuerte, pero bueno, seguimos. Dice, aunque todos tus enamorados te abandonen, dice el Señor no te abandonará. O sea, el Señor mismo le dice, te van a dejar, ¿no? Pero yo no te voy a dejar. Y ya para ir terminando, ir cerrando este episodio, que estamos hablando acerca del temor al abandono, el miedo al abandono, hay una porción en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 16. Escucha lo que dice. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Mira cómo lo expresa quién, el apóstol Pablo, ¿verdad? A veces decimos, no, pues es que pues ellos estuvieron muy allegados al Señor, pero también atravesaron situaciones que tuvieron que aprender. Dice, en mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado. Ahora recuerda, pues el utilizar la palabra ninguno, ahí está hablando de un conflicto en los pensamientos, Sí. ¿verdad? Es una distorsión ahí en los pensamientos. Dice, ninguno estuvo a mi lado. Porque pues estoy seguro que estaba, obviamente no en la cárcel, pero tenía gente que estaba orando por él. Sí. Estaba Tito, estaba Filemón, estaba Timoteo, estaba Bernabé. O sea, había gente, pero él dice ninguno. O sea, porque él estaba atravesando también esta misma lucha del ser abandonados. Dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. O sea, como que él aquí estaba teniendo esa lucha, ¿no? De que me dejaron, qué mala onda, ¿no? ¿Cuánta gente no pudo haber ayudado el apóstol Pablo? Sí. Imagínate, ponte a pensar eso. Eso para mí es como un consuelo, es un aliento, la verdad. Sí. La verdad. A seguir ayudando a pesar de que te dejen, sigue ayudando a la gente. Claro. ¿Cuántas personas no
pudo haber ayudado el apóstol Pablo, y de todas esas, ¿cuántas estuvieron ahí? Pablo dice, todos me abandonaron. Ninguno estuvo a mi lado. Dice, no les sea tomado en cuenta. Sí. O sea, ahí hay algo que podemos escudriñar, ¿verdad? Que, bueno, yo soy de las personas que yo creo en la lealtad. Yo creo en la lealtad, no sé, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero yo creo en la lealtad, en la amistad, en una relación. Y la otra vez miré un comentario en Facebook y decía, si por un enojo, ¿verdad? O por una discusión o algo así, tú dejas de ser leal a alguien, nunca fuiste leal. Así es. Me impactó esa. Claro que no la pongo porque después se puede malinterpretar y van a decir, uy, el pastor está sacando sus amarguras o el pastor está tirando indirectas. Por eso muchas frases no las publico porque se puede malinterpretar. Pero se me hizo bien interesante. Dice, si por un enojo, por una discusión o una discrepancia de opinión, etcétera, etcétera, dejaste de ser leal, entonces nunca fuiste leal. ¿Qué pueden agregar a eso? A ver. Yo creo que sí, en esa frase yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? El ver la lealtad de alguna persona, y cuando te das cuenta, ¿verdad?, que te es desleal, ahí es cuando tú tienes que aprender, volvemos al versículo, que guardar nuestro corazón, ¿verdad? El no dejar que eso pues lastime nuestras vidas, y el poder decir, bueno, estoy viendo que a lo mejor esa persona no es leal conmigo, yo tengo que aprender a ser leal. O sea, ver las cosas que esa persona a lo mejor no está haciendo correctamente, yo tengo que agarrarlas para mi enseñanza y ponerlas en obra en mí, decir, bueno, yo no quiero ser así, lo voy a poner por obra en mi vida para no ser desleal con la persona que me está brindando su ayuda. Así es. Qué interesante tu punto de vista. El aprender, ¿verdad? El decir, bueno, que no sea como que el síndrome del espejo, ¿verdad? Sí. Sino que, bueno, ok, voy a procurar que al menos en mí no suceda. Pero es cierto eso. Yo sí creo en la lealtad, en el reino de Dios. Cuando alguien te abre su corazón, cuando alguien te brinda su amistad, bueno, ser leal, claro, no hay relaciones perfectas, ¿verdad? Pero bueno, que ese es, que nos creamos esa utopía, ¿no? Queremos que sea la relación perfecta, pero no, o sea, a veces no va a estar ahí simplemente no porque sea desleal, simplemente porque no pudo estar ahí, ¿no? Sí. No pudo estar ahí. Hace poco me decía a mí una persona, es que usted no estuvo en esta situación, pastor, que yo atravesé. Pero, ¿sabes? Ya había pasado casi un año. Había pasado casi un año y me dijo esta persona platicando, es que cuando pasé esta situación usted no estuvo ahí. Sí. Y yo, obviamente, para no crear un conflicto más en su corazón, yo tuve que aclararlo. Mira, no estuve ahí porque yo también estuve pasando esa situación y también o sea, le tuve que explicar, ¿verdad? Pero no porque ahí no estuve, porque no quise, vamos, Sí. ¿verdad? Porque pues yo sí te brindo mi amistad, ahí voy a estar siempre y cuando se puede estar ahí, ¿no? Y cuando no, oro por ti. Entonces es entender que debemos si pasa esto del abandono, pues dejar que pase, Sí. ¿no? Y aprender a caminar solos. Dios te va a dar una enseñanza. Pablo dice, ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. Qué feo se ha de haber sentido, ¿verdad? Sí. Y peor aún en la cárcel. Todos me desampararon. Pero mira, versículo 17. Aquí viene la enseñanza final. Pero el Señor estuvo a mi lado. Amén. Después como que él dice, a ver, todos me desampararon. Wendy me dejó. No vino a la oración, nada te creas, Wendy. ¿Verdad? Nadie estuvo, híjole. Pero no, dice el Señor estuvo a mi lado. Esa es la gran enseñanza en esas como tan sencillas palabras. Sí. El Señor estuvo a mi lado. Y mire, pastor, aquí dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En Salmos 34, versículo 4, yo creo que el buscar al Señor y poner nuestro corazón y dejarle todo en sus manos. Así es. Que Él es el que va a traer el consuelo y Él está contigo. O sea, aunque tu padre y tu madre te dejen, dice que con todo Él te va a recoger. Eso, Wendy, así lo dice la Biblia. El salmista dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren o me dejaren, se ausentaran, tradúcelo como quieras, ¿verdad? La palabra de me dejaren. Dice, Sí. con todo, Jehová te va a recoger. ¿verdad? Él está diciendo, tú estarás ahí. Así Entonces es. el apóstol Pablo dice, todos me abandonaron, tremendos, ¿verdad? Dentro, internamente, pues no podemos anular lo que sentimos, las emociones, y más esas emociones que se presentan automáticamente, no podemos hacerlas a un lado,
pero también no dejarlas ir más allá y decir, no, qué mala onda, ¿verdad? Ya no puedo confiar en nadie, no, son mala onda, no, ni amargarse, ni resentirse, ¿verdad? Sino el decir después, no, pero el Señor estuvo ahí. O sea, y es lo principal, ¿verdad? La gente tendrá sus razones por haber abandonado una relación, haber abandonado una amistad. Cada quien tiene es que dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero que esta mañana quede firme a los que nos escuchan. Y bueno, aquí también Mario Alberto Martínez Flores deja su comentario que lo creo muy, muy asertivo. Y gracias por comentar. Pero lo importante, como creyentes, como cristianos, ¿verdad? Aprender a ser leales y aprender a hablar la situación. Si hay algo que desagrade, decir, ¿sabes qué? Mira, no simplemente abandonar, ¿verdad? Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya. Tremendo, ¿eh? Y los discípulos se entristecieron en Juan capítulo 14. No, Señor, ¿cómo nos vas a dejar? No, hasta Pedro intentó no, Señor, no vayas a Jerusalén. No, o sea, el hecho es de que no quería que los dejara. Pero Jesús le dijo, pues es necesario para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Al hombre no le gusta ese sentido de abandono. Pero Jesús les dijo, tranquilos, enviaré a otro consolador, Él estará con ustedes. O sea, viene esa parte, ¿no? Entonces es al hablarlo, el que no quede como que esa duda o Víctor lo mencionó como el decir por qué yo, que hice mal, ¿verdad? Que no quede nada de eso. Pero decir, Señor, sé que estás conmigo. Por alguna razón, ¿verdad? Me abandonaron, pero tú no me abandonas. Claro, y saber que también hay gente que sí está conmigo. Sabes, yo tengo pocas personas, que quizá no están todo el tiempo, ¿verdad? No están. El domingo, bueno, que hoy no te puedes perder el podcast del día de hoy a las 9:30. Tenemos un podcast con Karen Cantú, que es ella y su familia, que yo le dije eso. Le dije, ¿sabes? Tú y tu familia son de esas personas que no están todo el tiempo conmigo. Porque es la verdad, tenía años que no la miraba. Muchos años, casi 10 años o 9, 8 años que no la miraba. O quizá menos. Pero le dije, yo considero que ella y su familia no están todo el tiempo conmigo, no estamos mensajeando, no estamos... No, pero han estado en momentos muy importantes en mi vida. Han estado orando por mí y eso te hace sentir, pues al menos ahí están. Así es. ¿Verdad? Tengo otras personas, algunos pastores amigos míos que no estamos hablando todo el tiempo, porque también ahí entra como que la toxicidad o como toxicidad o algo así, ¿verdad? Somos bien tóxicos, queremos como Estará pegado. ¿verdad? Queremos que la gente esté ahí y si no me habla me siento y necesitamos. Yo creo que los que tienen ahí en WhatsApp grupos de familia se van a dar cuenta de lo que están hablando. Oye, hablando de grupos de familia, yo tengo el grupo de familia, ¿eh? Y nunca Nadie habla. y nadie se habla. Sí estás tú, Tania, por cierto. Pero ¿sí estás tú? Sí. Ok. Pero no, tampoco no. Nadie habla. Nadie habla, ni siquiera mando el mensaje. Y es grupo familiar, ¿verdad? Pero bueno, somos una familia diferente a lo mejor, ¿verdad? Pero sé que ahí estás, sé que ahí están mis hijos, sé que ahí está mi esposa. Entonces aquí es el apóstol Pablo dice, el Señor no me abandona. Y bueno, ya vamos a terminar, ya nos comimos el tiempo. Y dice, y por último, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me presentará para su reino celestial. Amén. Qué interesante es este tema y bueno, espero y sea de edificación para tu vida espiritual y si tú has estado atravesando, quizá te has sentido así el miedo al abandono, yo creo que debemos de fortalecer esta área, debemos de fortalecerla en la comunión con el Señor. Víctor, palabras finales. Así es, y pues bueno, lo importante es saber y conocer que obviamente podemos cortar con este ciclo, podemos arrancar de raíz estas emociones que lamentablemente nos están dañando y dejar que Dios obviamente sane toda herida, lo importante que son
unos cuantos pasos que te quiero mencionar antes de irnos. Lo primero es aprende, es algo que ya habíamos dicho hace un momento, es aprender las situaciones. Lo segundo es identifica tus miedos, identifícate, ¿sabes? Esto es algo que te va a ayudar a que puedas guardar, sobre todas las cosas, guardar tu corazón. Y número 3, reflexiona tus miedos, reflexiona, afróntalos, es importante que los puedas afrontar también. Y pues por último, pues pide ayuda. Yo sé que es ahí donde vas a poder encontrar un buen consejo en personas que también han pasado por lo mismo. Nosotros obviamente estamos preparados para poderte dar un buen consejo. Hay personas también a tu lado que yo sé, estoy seguro, regresando a la historia de David, que obviamente pidiendo un buen consejo a tiempo en esta área te vas a librar que se te acerquen muchas personas que tal vez tengan tal vez hasta la intención de poder dañar tu corazón, como le había dicho, por guardar ciertas emociones. Entonces, bueno, sabemos que podemos cortar con todo eso y pues simplemente pues dejar que Dios sane esas áreas en nuestro corazón. Así es, Tania. Así es, yo les quiero dejar el Salmo 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿verdad? Tremendo salmo. El Señor está con nosotros y hay veces que nosotros también tenemos que pasar momentos pues solos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender también a buscar a Dios, ¿verdad? En la intimidad, y es ahí donde Dios nos habla y tomamos fuerzas para que Él nos siga levantando y trayendo madurez y crecimiento espiritual en nuestras vidas. Muy acertado tu comentario. Wendy. Sí, en Josué 1:9 dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Muy bien, gracias, Wendy. Bueno, yo creo que estuvo muy completo lo que pudimos hablar. Toma lo que sea necesario para tu enseñanza y principalmente que Dios sea tu fortaleza, que Dios te ayude a sobreponerte de esos, a veces de esos momentos, ¿verdad?, que pensamos que ya no podemos seguir adelante porque tal persona se fue o porque tal persona ya no me buscó. Y no tener temor a estar solos. No hay que permitir el temor, no estamos solos. En realidad sí hay gente a nuestro lado. Yo creo que esa es tú hablabas de lo cognitivo, es una distorsión, se le llama distorsión cognitiva, porque si en realidad te pones a pensar, te sientas y dices, no estoy solo, ¿verdad? Hay personas a veces muy calladitas que están ahí. Yo conozco muchas de esas que han confortado algunas veces mi corazón. No hablan, no pasan desapercibidas, pero están ahí. Solamente a veces hay que aquietar todo ese ruido interno. Y bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que podemos aprender. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti. Señor, a vencer este miedo a estar solos. Señor, oro por cada persona que estuvo conectada. Te pido que les bendigas, que ellos puedan fortalecer esta parte tan importante en la comunión contigo a través de tu palabra, Señor. Pero también enséñanos cuando atravesemos momentos de soledad, saber, Señor, que tú quieres enseñarnos a depender más de ti. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, terminamos el episodio del día de hoy. En unos minutos estará ya en la plataforma de Anchor y Spotify para que lo puedas escuchar de nuevo, lo puedas descargar. Recuerda, la ventaja de los podcasts y de este tipo de aplicaciones es que los puedes escuchar, los puedes descargar en tus dispositivos y bueno, así poder ser edificado y seguir aprendiendo. Por eso suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Cabina Podcast, y también, bueno, descarga la aplicación de Anchor. Recuerda, es totalmente gratis, solamente regístrate con tu correo o con tu cuenta de Facebook y búscanos como Minutos que Transforman y La Cabina Podcast. No te pierdas el día de hoy. Hoy a las 9:30 tenemos este podcast que la verdad lo disfruté mucho, estuvo muy amena la plática y bueno, hay temas que
van a fortalecer nuestra fe y vamos a aprender también del testimonio, ¿verdad? De que comparten. Así que no te pierdas, entra a la página de Facebook, La Cabina Podcast, y dale like a la página, síguenos. Y bueno, te espero hoy a las 9:30. Gracias, Wendy. Sí, gracias a todos y pues aquí nos estaremos viendo. Que tengan buen día. Muy bien, gracias, Steven. Así es, gracias a cada uno de los que nos escucharon. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias, Tania. Gracias a cada uno de los que estuvieron conectados el día de hoy con nosotros. Invitamos a los jóvenes, tenemos nuestro servicio el día de hoy a las 6:30 de la tarde. Es tiempo de oración por la iglesia y también por los jóvenes y también tiempo de enseñanza. Amén. Y bueno, te recuerdo que el día de mañana tenemos nuestra reunión. Seguimos con el Evangelio de Mateo, ahora con el capítulo 23, para que puedas acompañarnos juntamente con tu familia. Y domingos de celebración, te invitamos, vente con tu familia. Será un gusto el poderte recibir y poderte servir. Así que gracias a todos. Deja tu mensaje final. Yo soy el pastor Víctor Segura y fue un gusto poder estar contigo en el podcast por la mañana. Gracias, que el Señor les bendiga. Que en el cielo no encontrará Dios un ser que pudiera pagar el precio del sublime sacrificio que comprará vida eterna para mí. Fuera por esa cuenta cruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Yo me gozo porque Él pudo exclamar: Padre, sea tu santa voluntad. Yo me gozo porque Él quiso que en sus manos llevaran clavos que yo debía de llevar. Si no fuera por el monte del Calvario, si no fuera por esa cuenta cruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Si no fuera por esa cuenta cruz,
sangre de mi Cristo, mi alma siempre viviría en perdición. Si no fuera por el monte del Calvario, y si no fuera por esa contracruz, si no fuera por la sangre de mi Cristo, mi alma siempre